Así que ahora vamos a presentar a dos colegas ecuatorianos que pasen adelante a la mesa redonda. En primer lugar, el doctor Jorge Lascano, que es un médico ecuatoriano reconocido experto en fibrosis quística y medicina pulmonar. Actualmente es profesor de medicina y director del programa de fibrosis quística en adultos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Florida, donde también dirige la formación clínica y la residencia en la División de Neumología y Cuidados Intensivos. El doctor Lascano se licenció en medicina en la Universidad Católica del Ecuador, tras lo cual realizó la residencia y una beca de formación en medicina interna y enfermedades pulmonares y cuidados intensivos en la Universidad de Miami. Su trabajo clínico y académico se centra en fibrosis quística, las enfermedades pulmonares raras y los cuidados respiratorios complejos. Doctor Lascano, por favor, adelante. Y vamos a invitar también a unirse a esta mesa redonda, donde vamos a estar junto al doctor Parada, al doctor Daniel Sánchez, que es médico con formación y experiencia en salud pública, gestión hospitalaria, habilidades que le han permitido prestar servicio y ocupar puestos de liderazgo en varias instituciones sanitarias de todo el país, entre ellas el Hospital de Enfermedades Infecciosas, doctor José Daniel Rodríguez, y el Hospital de Especialidades. También se ha desempeñado como coordinador del Ministerio de Salud Pública en las zonas 5 y 8, donde implementó con éxito programas y políticas del sector salud. Doctor Sánchez, bienvenido. Y para partir, el doctor Parat, asiento por favor, me había pedido 2 minutos para relatar la historia de un paciente, una historia clínica, y a propósito de eso, partir nuestra conversación. Así que, doctor Parat, whenever you want to start with this clinical case that you want to share with us, Yes. we could start the discussion. Thank you, Francisco. I think this is because this family may have been unable to make it today, but Jeffrey Hemmel had received a very moving letter from a 14-year-old Ecuadorian boy, and I just wanted to read to you his story. These are pretty much his words. I've tried to shorten it a little bit. But he said, my name is Felipe. I'm 14 years old. I live in Quito, Ecuador. I was born at the Isidro Ayora Maternity Hospital. My mother was only 17 years old when she brought me into the world, and my father was 18. But despite their youth, I grew up surrounded by love, care, and hope. From a very young age, I began to experience health problems. At 2 years of age, I was hospitalized for severe pneumonia at Baca Ortiz Children's Hospital, where after multiple tests, doctors confirmed that I had cystic fibrosis through a sweat test, fecal elastase, and a genetic study that identified 1 delta F508 mutation. Since then, my life has been marked by constant and demanding treatments. I take Creon to support my digestive system, ursodeoxycholic acid to protect my liver, and I perform daily nebulizations with hypersal and alpha Dornase, as well as salbutamol puffs. My routine starts at 4:30 a.m. so I can complete my therapies before going to school. And every evening I do another round of nebulization and chest physical therapy. Every 2 months I must undergo an induced sputum test, a painful but necessary procedure to identify the bacteria affecting my lungs. I've been hospitalized 6 times, usually for 15-day periods of intense intravenous antibiotic therapy. Despite my discipline, my cough has become more persistent and exhausting. Sometimes it saddens me that my limitations prevent me from enjoying simple things like playing soccer, which is my biggest dream. Accepting that I have cystic fibrosis has not been easy. Living with a chronic illness during adolescence is especially challenging. I often fear being rejected or seen as being different. These emotions have made it hard for me to fully accept my condition and at times have made my personality more withdrawn and defiant. Still, with my family's support, I'm learning to face these feelings and to find strength in my journey. My greatest hope is to gain access to Trikafta, a treatment that could dramatically improve my quality of life, help me breathe more easily, and allow me to envision a future with fewer limitations and greater freedom. Unfortunately, at a cost of approximately $300,000 per year, it is not covered by any insurance in Ecuador and is not currently available in the country. This makes access impossible for families like mine, despite the urgent need for this medication. I'm deeply grateful to all the people and foundations who dedicate their time and resources to helping children like me,
Behind every medicine, every piece of research, and every act of kindness, there's a life like mine, fighting every day to keep going. And that's his story. Okay, I will speak in Spanish here, so I hope, Dr. Parat, that you will have translation over there. So we'll discuss from now in Spanish. Ok, bueno, la idea de este simposio es, de esta sesión es tener una conversación. Y para iniciar con la conversación, queríamos partir con el doctor Lascano, que nos dé una visión, él como ecuatoriano, viviendo en Estados Unidos, como experto en fibrosis quística, cuál es su visión del estado actual de la fibrosis quística en Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo. No, por lo menos en Ecuador y en Latinoamérica. Gracias. Gracias por la invitación. Muy gustoso estar aquí. Soy de Guayaquil. Llevo 15 años practicando medicina pulmonar en los Estados Unidos, en la Universidad de Florida, en Gainesville. Y todos esos 15 años me he dedicado al cuidado y al manejo de pacientes con fibrosis quística. He tenido la suerte de, aún no estando aquí, estar siempre en contacto con los grupos o con algunos de los grupos de fibrosis quística aquí del país, particularmente el grupo de Guayaquil y el grupo de Quito, en donde siempre aprendo más y me educo de lo que está pasando. Pero cuando pensamos en una enfermedad como la fibrosis quística en nuestros países, volvemos a lo que ya se ha discutido y se ha repetido. El primer paso es el diagnóstico. Necesitamos ser capaces de hacer un diagnóstico temprano, necesitamos poner todos los recursos necesarios para hacer la fibrosis quística parte del tamizaje neonatal. Y aún con eso, esto es importante decirlo, tal vez no vamos a diagnosticar a todos los pacientes. Ya lo habló el expositor anterior, diciendo que en ciertos estudios solo el 30% de los pacientes tienen una de las o la mutación más común. Es posible que nuestros pacientes aquí tengan mutaciones un poco menos comunes que no van a ser detectadas en el tamizaje. Sin embargo, es un excelente primer paso. Añadido a esto, la posibilidad de hacer test del cloro en sudor es importantísimo, porque si hay una sospecha y tal vez el tamizaje no es, o el estudio genético no es positivo, el test de cloro en el sudor siendo positivo nos daría un diagnóstico. Entonces, yo creo que comenzar con las ideas básicas que necesitamos, añadir esta parte del diagnóstico, implementar el diagnóstico. En ese sentido, tal vez, cuando miras a Latinoamérica, tal vez Ecuador sí está un poco atrás. Países como Argentina, países como Brasil, países como Chile, ya tienen el tamizaje en el tamizaje neonatal han incluido fibrosis quística. Entonces es importante que aprendamos de las experiencias de ellos. Cuando pensamos en la cantidad de pacientes que tenemos aquí, se habla de 400, 500 pacientes. Cuando ves Colombia, tienen casi 1000 pacientes. No hay una gran razón por la cual nosotros no tengamos el mismo número de pacientes que tiene Colombia. Nuestra población es muy similar, siendo esta una enfermedad genética. Entonces tenemos que comenzar por ahí. Comenzar por la idea de hacer todo el esfuerzo para mejorar el diagnóstico, para encontrar a los pacientes y de ahí en adelante trabajar en el siguiente paso, que es manejo, medicación y tratamiento. Su visión respecto al acceso al diagnóstico y al tratamiento acá en Ecuador para los pacientes con fibrosis quística. Una terapia es capaz de cambiar la historia natural de una enfermedad. No está disponible para un paciente, eso directamente es un problema del sistema y que el sistema debe resolver. Porque el sistema debe encargarse de traducir la ciencia en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos. Y es ahí justamente donde entramos nosotros como agencia de regulación, control y vigilancia sanitaria, trabajando fuertemente en mejorar y romper las barreras regulatorias para facilitar el acceso. Pero no solamente quedarnos en el acceso,
sino también fortalecer mecanismos que garanticen la disponibilidad. Y adicional a ello, la vigilancia activa a través de la implementación de herramientas cercanas a los propios pacientes que garanticen que el reporte de farmacovigilancia brinde las mejores herramientas para una toma de decisión adecuada en torno a los medicamentos que pueden acceder nuestros ciudadanos. La fibrosis quística definitivamente es una enfermedad que nos desafía a nivel global y hemos visto algunas de las brechas más importantes que impactan directamente en su tratamiento y capacidad o calidad de vida y sobrevida. Y entre ellas iniciamos con un diagnóstico oportuno y temprano. Tener las herramientas, que nuestros profesionales estén primero en la capacidad de reconocer, atender, pero que también tengan herramientas que les permitan hacer esta detección oportuna. Como bien lo hablaba el doctor, tener el tamizaje implementado y fortalecido desde estas enfermedades que también impactan a la ciudadanía. Son cerca de 20 nuevos niños que potencialmente al año en Ecuador nacen con esta enfermedad. Pero son atrás de esos niños 20 familias, 20 ciudadanos que debería el Estado garantizar una adecuada calidad de vida sobre los cuales las prioridades estatales y gubernamentales deben enfocarse para fortalecer los mecanismos de acceso, calidad de vida, y no solamente a las terapias que sobrellevan esta calidad de vida, sino también el acceso a moduladores. Hablamos y justamente la exposición anterior se enfocaba al uso y el impacto que tiene en la sobrevida la implementación de moduladores en las terapias. La Organización Mundial de la Salud en el 2025 ha hecho dos declaraciones. Una, incluir o dar una prioridad global a las enfermedades raras, pero también instar a que las terapias con moduladores sean incluidas como parte de los medicamentos esenciales a nivel mundial. Y estas acciones o estas decisiones no pueden quedarse únicamente sobre la mesa o sobre una instancia política. Deben traerlas a escenarios como el día de hoy, en los cuales agradezco profundamente a la Fundación y a todos los que han hecho posible, a UTLA, por permitirnos tener estos espacios de debate públicos y abiertos, en los cuales nos encontramos la academia, pero debatiendo directamente y conversando con los pacientes, las sociedades, los gremios y diversos expositores que nos permiten al Estado tomar mejores decisiones para mejorar la vida de todos los ciudadanos. Y en ello, ARSA está enfocando esfuerzos firmes y acciones muy concretas para poder mejorar la garantía del acceso a medicamentos y sobre todo medicamentos con calidad para todos. Muchas gracias, doctor. Vamos a hacer una pregunta al doctor Parat antes de abrir la discusión al público. Quienes quieran hacer alguna pregunta vayan preparándola. Y al doctor Parat le vamos a preguntar, ¿qué componentes piensa usted que deben ser considerados para mejorar el cuidado actual de la fibrosis quística en Ecuador? Y creo que esa pregunta también después el panel podría comentarla también. Doctor Parat. Well, I think, of course, the other panelists have just maybe touched on this. If you cannot identify the patients, you can't treat them. So we need the ability to do sweat tests. We need the ability to do genotyping, and newborn screening would help, because otherwise you're doing those tests on older children who already have irreversible problems. The lung disease is although patients do beta modulators, once you've destroyed the lung, it doesn't come back. It can get a little bit better. So obviously newborns, we need newborn screening for cystic fibrosis. We need sweat labs. We need CF multidisciplinary clinics. And we need access to all the medications, even the
less expensive ones, the pancreas being sort of equivalent to being able to access formula for PKU without going to the most fancy expensive drug. Let's make sure that all the patients that are identified are accessing the very basic care guidelines and basic medications that are also needed to advance that survival curve. And so that, again, just as was stated in an earlier talk, has to be a partnership of grassroots foundations, government, and academics and clinical specialists who can all bring to the table the solutions to try to put these pieces in place. Doctor Lascano. Yo quisiera añadir a eso un punto que creo que es muy importante. Hoy en día hay más adultos con fibrosis quística que niños, lo cual quiere decir, como fuimos demostrado en los slides anteriores, que la sobrevida continúa avanzando. Pero en nuestros países, en la mayoría de nuestros países, el cuidado, o en todas partes, el cuidado comienza obviamente con los pediatras. Pero después los pacientes tienen que pasar a un médico de adultos. Y no hay muchos médicos de adultos que se quieran encargar y que quieran tomar la batuta de los pediatras para seguir cuidando a estos pacientes. Entonces, cuando hablamos de un equipo multidisciplinario, a veces hay muchas cosas que se pueden añadir, pero a veces las cosas más básicas, como conseguir un médico de pulmones o un médico gastroenterólogo adulto que quiera seguir manejando al paciente cuando cumple 18 o 19 años, porque el paciente va a vivir 40 y va a seguir teniendo fibrosis quística, va a vivir 60. Es muy importante. Entonces, cuando pensamos en estos equipos, debemos pensar, sí, podemos tener un nutricionista, podemos tener un endocrinólogo, podemos tener bastantes cosas, pero a veces las cosas más básicas, como otro médico que siga al paciente después de los 18 años, no tenemos. Entonces, esas cosas son importantes y es importante que creemos una cultura cuando pensamos en centros de fibrosis quística o en centros de atención, y creemos una cultura o un partnership entre los pediatras y los médicos de adultos para continuar manejando a estos pacientes. Y un poco complementando lo que bien refería y complementando para llegar a tener estos centros especializados para el tratamiento para este grupo de enfermedades, debemos partir con la actualización de un catastro nacional e identificar plenamente cuántos pacientes al momento viven y sobreviven con estas enfermedades. Si bien la tasa de supervivencia en países desarrollados que usan o implementan terapias combinadas con los moduladores puede llegar a 60 años con una calidad de vida adecuada. Pero ¿cuál es la realidad que están viviendo países en vías de desarrollo y en general la región, Latinoamérica, ante enfermedades como esta? Está brindándole la misma calidad de vida, y al hablar, que hablamos desde inicios del presente milenio de globalización, y al hablar de conceptos de una salud, One Health, estamos también enfocando los esfuerzos para que las oportunidades de sobrevida sean iguales y equitativas en todos los niveles y en todas las naciones. Creo que esos son desafíos que deben partir y comprometer a cada uno de los que estamos presentes para poner las prioridades muy claras y definidas sobre la mesa. Comenzar con hacer un censo actualizado a nivel nacional en el 2023. Entiendo que por parte del Ministerio de Salud hubo un primer censo de enfermedades raras y huérfanas a nivel nacional, el cual debe ser un esfuerzo permanente y actualizarlo para que esto pueda servir como una herramienta activa en la implementación de la política de salud, en la política sanitaria que nos gobierne y nos permita definir las prioridades de cada año, que impacte directamente en la configuración del cuadro nacional de medicamentos, que determine las inversiones, que mejore también los procesos de contratación y compra para el acceso oportuno a estos medicamentos. Tenemos claro que son medicamentos de alto costo, pero ¿qué estrategias podemos implementar para poder garantizar
que estos medicamentos pueden estar disponibles para todos los ciudadanos y de forma sostenida. Tenemos experiencias, por ejemplo, de acuerdos de riesgo compartido que otros países los han utilizado en favor de los ciudadanos. Compras regionales que también para otro grupo de enfermedades ya lo hace Ecuador. Son modalidades de contratación que si bien pueden representar una herramienta para poder garantizar este acceso, deben ejecutarse de forma permanente con las prioridades absolutamente claras, realizando una línea de partida muy clara que tenga la colaboración de todos con la finalidad de definir adecuadamente la problemática y priorizar las inversiones en salud. Buenos días, bastante interesantes las charlas. Bueno, yo soy la doctora Vanessa Romero de la Universidad San Francisco de Quito. Solo para mencionarles dos cosas, sí tenemos data local de ambas condiciones, fenilcetonuria y fibrosis quística. Al momento nosotros en la Universidad San Francisco tenemos un proyecto para el diagnóstico molecular de forma gratuita para pacientes tanto con fibrosis quística como con fenilcetonuria. En fibrosis quística, justo una de las cosas que había mencionado, de lo que hacemos es, bueno, filtramos por pacientes que tengan estudios de sudor, test de sudor positivos o dudosos, y ahí vamos con la primera falla que tenemos. ¿Dónde hacemos el test de sudor? No hay buenos lugares que tengamos. Muchos terminan con test a veces positivos, pero básicamente al final no era una fibrosis quística, o negativos o dudosos, o lamentablemente lo que sí hemos tenido y por qué se lanzó este proyecto, porque no tenemos un buen control de los laboratorios locales. ¿Y qué ha pasado? Sí, en nuestro estudio que hemos realizado, más o menos tenemos ya casi 150 niños. La variante más común, que es la Delta 508 en personas caucásicas, es menos del 18% en el país. Un laboratorio nos salió un resultado que nos mandó una neumóloga diciendo, miren, dice que tiene una homocigosis para Delta 508, pero no tiene clínica. ¿Cómo me puede salir un resultado así? Hicimos el análisis adicional, el paciente no tenía. Entonces, primero, limitante es test de sudor, laboratorios moleculares que hagan el estudio y que funcionen, que es otra realidad. Y la tercera cosa que básicamente lo que o sea, yo no pensé que tener este efecto literal en la política de aquí de Ecuador, pero con las variantes que se van viendo, entonces la más común en Ecuador es la H609R, es más o menos casi el 30% de las variantes, que lamentablemente los moduladores o sea, no hay estudios que demuestren que si funciona o no funciona, y también, o sea, es una forma de que tal vez a través de la genética se haga política pública. Y sí es cierto que tal vez no hay los moduladores, pero siempre yo lo veo como una oportunidad. Pienso que sí podemos tener las siguientes generaciones que sean ellos los que generen moduladores aquí. No es una cosa tan rara. No me parecería un sueño tan lejano. Entonces, solo un poquito, yo estoy muy de acuerdo con lo que ustedes mencionan. La expectativa de vida te cambia, o sea, que te digan que te vas a morir a los 30 y que te cambien y te digan, ah, mira, hasta los 70 también puedes vivir. Decírselo eso a alguien, pienso que le cambias la vida completamente. Entonces, y bueno, solo mencionarles también eso de que sí tenemos las bases, las data local, igual para fenilcetonuria. Bueno, ya voy a hablar luego con la doctora Conejo sobre cómo ha sido su experiencia con la parte de la sapropterina y la septiaptrina, que también ayudan dependiendo de la variante genética. Igual, otra forma en la que se comenzó haciendo simplemente un diagnóstico molecular y ahora sí se deberían tomar en cuenta estos estudios que se realizan a través de la academia y ya están publicados para tomar políticas de salud pública y ver, o sea, tengo que comprar este modulador porque no va a servir para la variante que tengo acá. Entonces, son de la forma en la que la academia también ayuda desde ese lado. Y otra de las cosas es muy importante lo que mencionan, el seguimiento. De las personas con las que yo he trabajado en fibrosis quística, a mí me encanta cómo trabaja el doctor Maestre en Cuenca. Tienen todo un manejo multidisciplinario de los pacientes que se manejan ahí. De todo, o sea, literal, desde gastroenterólogo, el neumólogo, todas las personas están ahí. Y eso debería replicarse en diferentes lugares, porque si les damos tratamiento no es solo para que tengan ahí el tratamiento, es para que en verdad lo logren manejar. Pues, ese era mi comentario. Gracias. Ok,
Doctor Parat, ¿quiere hacer un comentario al respecto? No sé después si aquí. Doctor Parat, please. You are mute. You are mute, Dr. Parat. Sorry, again, about Okay. the important, these are all important issues that, we need sweat tests. It's a very hard test to do. We need to be able to do this to be sure, to work with the genotyping data. But there actually are some, there is an approach called theratyping that is available, and that I'm actually pretty certain that some patients in the Ecuadorian patients who live in the United States who have some of these rare mutations that where it's not known whether the modulators work for them, there is a way in vitro or in the test tube to test these drugs to see whether those variants would respond. So one approach to trying to address this issue Dr. Romero's raised about the high number of very rare variants or not necessarily in the sphere of what the research in the United States and Europe has focused on. There is a method, if we can identify these patients and get small samples from them, to go to the laboratory and see whether those drugs work. And that's a project that could probably fairly easily be performed and funded by one of the foundations to try to make accessible, if the drug could come into the country and be paid for, appropriate drugs for Ecuadorian patients who have Ecuadorian variants. So I think there is a way to try to get around that issue. Yo nomás quería añadir que estoy de acuerdo que hablamos de mutaciones raras y todo eso, o mutaciones que no sabemos si van a responder a los moduladores o no. Pero así comenzamos también, o así comenzó la historia. Es decir, inicialmente eran 10 mutaciones, después fueron 15 mutaciones, después fueron 60 mutaciones, hoy en día son 90 mutaciones. Y obviamente hacen testing de las mutaciones más comunes y comienzan a verse más. Pero eso no quiere decir que las mutaciones que encontremos acá no respondan a moduladores. Las únicas que sabemos que no responden a moduladores son las que son grupo 1 cuando no hay una producción de la proteína, definitivo. Pero puedes tener una de esas y puedes tener tal vez otra que sí produce proteína o produce algo parcialmente, entonces puede ser que respondas a los moduladores. Entonces tenemos que, si bien es cierto es un problema y como dice el doctor Pratt, podemos testear hoy en día todas las mutaciones, aún las que no sabemos si responden a los medicamentos o no. No es muy complicado hacer ese testing y responder esa pregunta si funciona y decidir que el paciente va a funcionar. Lo hacemos en la universidad, en nuestra universidad, estoy seguro que lo hacen donde él está, lo hacen en Alabama también, que yo sepa. Entonces, eso no debe ser el limitante para decidir que tenemos que hacer testing, que tenemos que hacer el diagnóstico, que tenemos que encontrar las mutaciones y que tenemos que hacer el sweat, el test de sudor. Uy, varias preguntas, pero tenemos poco tiempo, así que aviso al tiro que esta es la última pregunta. Así que hagan cachipún, ahí entre ustedes, matita, lo que ustedes quieran. Buenas tardes, yo represento a la Fundación de Guayaquil, Ecuatoriana de Fibrosis. Nosotros como fundación, la fundación tiene la máquina del test del sudor, lo que sí no es la actualizada porque ya va a quedar esa máquina a partir del 7. Sin embargo, por esta parte, debo decirle que nuestros exámenes han sido reconocidos a nivel internacional porque pacientes que tienen recursos en el a fin de que sean tratados en los Estados Unidos. E inclusive tenemos pacientes que están usando los moduladores y les va con mucho orgullo digo, el voluntariado que tiene mi fundación es un voluntariado muy unido, muy comprometido. De tal manera, pues, que yo considero que las organizaciones de fibrosis quística a nivel nacional estamos comenzando a unirnos para exigir a la academia
y al gobierno al gobierno central y a los ministerios como tal, que por favor tomen con responsabilidad esta patología. La fibrosis quística sabemos todos cómo es el comportamiento del paciente. Por favor, que esta reunión, y gracias a la Fundación Harry Jones, que nos ha permitido exponer nuestras necesidades, por favor, que esto no quede solamente plasmado en una hermosa reunión. Trabajemos, que Dios nos va a congratular con esto. Muchas gracias. Bueno, darle 30 segundos a cada panelista, 30 segundos, para un mensaje final. Partimos con el doctor Lascano. El mensaje final es unirse, colaborar, seguir haciendo estos tipos de reuniones para conocer más, para desarrollar más las posibilidades de diagnóstico y de tratamiento y de manejo. Hay que ser creativo. Si ustedes ven en Latinoamérica, muchos países se han vuelto bastante creativos en la forma de conseguir moduladores, unos más positivos que otros, pero hay que ser creativos y hay que estar abiertos a la creatividad para tratar de ayudar a nuestros pacientes. Sí, en la misma línea y aprovechando la intervención de Isabel, con quien hemos tenido reuniones previas y junto a las organizaciones de pacientes de enfermedades raras, hace aproximadamente un año tuvimos una primera reunión de trabajo en la cual se exponía una de las principales limitantes, cómo reportamos los efectos adversos. Y a partir de ahí vimos que había una herramienta importante que a nosotros nos sirve muchísimo, que es el ARXA Móvil, una aplicación de teléfono que todos deberían tener en el territorio nacional. Y en esa aplicación ARXA Móvil acercamos servicios, y entre los servicios que hemos acercado es la facultad que ahora tienen los pacientes para reportar los efectos adversos y eso permitirnos generar una mejora sustancial en la toma de decisiones del sistema de salud. Entonces, es de la mesa a la práctica y a la realidad de construir mejores acciones en favor de los pacientes y sobre todo, seguir este trabajo conjunto, integral. La acción que hace la sociedad civil en acompañamiento de la academia, en coordinación con el Estado y la industria, claramente brinda resultados en favor de la calidad de vida de los ciudadanos, de forma transparente y absolutamente clara. Y finalmente, 10 segundos. El año anterior entró en vigencia la nueva reforma de medicamentos y productos biológicos que regula el país. Y en ella incluimos un apartado muy especial, tener la oportunidad de que Ecuador, a través de mecanismos como Reliance, apruebe registros sanitarios en un tiempo máximo de 90 días cuando estos medicamentos provengan de agencias de alta vigilancia. Esos son los pasos claros que estamos dando como país para aperturar nuestra industria, nuestra industria farmacéutica, configuración de la industria farmacéutica en beneficio de los ciudadanos. Mejorar el acceso y la disponibilidad en torno a que el ciudadano tenga mejor calidad de vida para el futuro, con acceso garantizado, sin comprometer la seguridad y la eficacia. Muchas gracias. Dr. Parat. Dr. Parat, do you have some final remarks? Some take-home message? You are mute. 30 seconds for final remarks. I believe that this conference is bringing together all the key stakeholders, and I know the Harry Joyce Foundation is really interested in trying to bring those stakeholders together. I know they were actively working to try to have drug company communication with the government, and I think that would be a great next step to carry through with the vice president minister to see whether there's a way to bring these drugs into the country. That's going to take a while, but got to start that right away.